Bien, continuamos. Bienvenidos a este segunda parte del módulo de Hermenéutica 1. Quiero iniciarnos sin antes orar. Soberano y eterno Dios, Dios grande, poderoso y misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti la gloria y la honra porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad. Para siempre, Señor, tú nos guardas y nos protegerás y nos bendecirás. Señor, y cada día que levantamos, Señor, y abrimos nuestros ojos, ya tu misericordia está derramada sobre nosotros. Gracias por tu bendición, gracias por el alimento, por el vestido. Gracias por mi familia, gracias por mi hogar, gracias, Señor, por todo. Hoy bendigo, Señor, la vida de cada alumno que está al frente, Señor, de esta clase. Te pido, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, Señor, de lo que se va a exponer en cada materia, Señor, que les des dirección en los trabajos que están haciendo para la ejecución de la materia, Señor, para alcanzar los créditos necesarios para aprobar. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando y direccionando, Señor, dando el orden que se necesita. Padre, también te pido por sus vidas, te pido por sus ministerios, por la devoción, Señor. En cada corazón, Señor, de cada alumno hay una necesidad, Dios, hay una petición que han elevado al cielo. Te pido, te suplico, Señor, junto a ellos, por esta petición, sea en salud, sea en economía, sea en ministerio, sea, Señor, en lo personal, en lo familiar. Te pido que la bendición tuya esté con ellos todos los días, Señor. Guárdalos del mal, guárdalos del peligro, Señor, y que cada día se enamoren más de ti y de tu palabra, Señor. Hoy bendigo, Señor, sus pastorados, hoy bendigo el ministerio que ellos están haciendo para la extensión del reino de los cielos acá en la tierra. En tus manos quedamos y te pedimos que tu Espíritu Santo una vez más nos hable y nos direccione. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como hablamos, esta clase tiene dos módulos. Ya pasamos el primero, que tiene que ver con los conceptos y la introducción a la materia, y vamos a entrar con el fuerte de esta materia, que son las figuras literarias. No sin antes, esto quiero decirle, hay palabras de difícil interpretación, de difícil expresión. Hay quienes la llaman de una manera, hay quienes la llaman de otra manera, pero lo importante es que usted sepa identificar estas figuras literarias. Y vamos a iniciar. Hermenéutica de las figuras literarias. Hemos dicho que la Biblia es un libro que en su tipo de lenguaje combina un estilo popular, en el cual hay que interpretar las palabras en sentido usual y ordinario conforme la regla primera, con un estilo figurado en el cual se hace uso de abundantes figuras literarias y habla, así como hebraísmos que es necesario conocer para darles una interpretación correcta. A continuación se presentan las figuras más comunes con el fin de familiarizarnos con ellas en la lectura e interpretaciones bíblicas. Son organizadas según la extensión que ocupan en el texto. Figuras literarias hay muchas. Aquí vamos a ver las básicas. Hay muchas. Las personas que han tenido la oportunidad de estudiar literatura, que son maestros, pedagogos, saben de que hay más, pero aquí vamos a tocar las más comunes, las más básicas, ¿sí? Les recuerdo que esta materia pues tiene su fase 1 y su fase 2. La fase 2 la van a ver ustedes más adelante, por allá en tercero o cuarto semestre, y ya tiene que ver con exégesis, ¿sí? Con lo que es investigación del texto. Bien, vamos a lo que son los tropos o figuras literarias. Tropo es el empleo de las palabras en sentido distinto al que propiamente le corresponde, pero que tiene con esta alguna conexión. Las principales tropos son, vamos a ver, la metáfora. Esta figura tiene como base alguna semejanza entre dos objetos o hechos comparándose uno lo que es el propio del otro, pero a diferencia del símil no se usan expresiones comparativas como las palabras como o semejante. Fácil, una metáfora, por ejemplo, es: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Esos son metáforas, afirmaciones, ¿sí? Afirmaciones que conseguimos allí en la palabra de Dios. Bien. Tenemos el sinécdote.
Se hace uso de estas figuras cuando la parte de algo se pone por el todo o el todo por la parte. Ejemplo, todo el mundo, ¿sí? También tenemos esta: mi carne se coloca para hablar de todo el cuerpo. Mi carne está débil, ¿sí? Mi carne está triste. Entonces está hablando de que toda la integridad está triste. La metonimia, esta figura se emplea cuando la causa se pone por el efecto o el símbolo por la realidad. Entonces vamos por ejemplo, Jesús hablaba allí. Vamos a Lucas capítulo 16, verso 29. Lucas capítulo 16 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas 16. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es... La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar en él. Cuando habla de la ley y los profetas se está hablando del tiempo, ¿no? O sea, él hace la figura de la ley y los profetas para referirse al tiempo, o sea, lo usa como un símbolo, ¿no? Para decir que a partir de ahora estamos en la entrada del reino de los cielos, amén. O sea, que todo lo que se había anunciado, lo anunciado, se estaba viviendo ahora. Ok. Juan 1.7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Se está refiriendo a un tiempo pasado que ahora es un presente, ¿sí? Y está usando ¿qué? El símbolo. Vamos ahora a lo que son figuras de pensamiento. Hay también varias figuras de pensamiento que merecen especial atención. Algunas figuras promueven una viva representación de la verdad que se trata de expresar. Hay también figuras de pensamiento que merecen especial atención. Hay algunas figuras promueven una más viva representación de la verdad que se trata de expresar. Y entre estas figuras de pensamiento tenemos el símil, que es muy común en la palabra de Dios. El símil es una comparación abierta y explícita que emplea expresiones comparativas como semejante. De igual manera expresa de una forma vivida las diferentes realidades. Y le voy a dar un ejemplo rápido de acá. Como ladrón en la noche, así será la llegada del Hijo del Hombre. O sea, en el símil se utiliza la palabra como. Aquí tenemos Salmos capítulo 2, verso 9. Los quebrantados como vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Isaías 1:8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en Menonar, como ciudad asolada. O sea, se hace como una comparación, ¿no? Y se usa la palabra semejante a o como. Ese es el símil. Y tenemos la alegoría. Es simplemente una metáfora, pero ampliada, ¿sí? Ya vimos la metáfora corta y debe ser interpretada por los mismos principios. Es un supuesto figurativo de algún hecho o historia. La narración supuesta es manifiestamente ficticia, pero data a una realidad, ¿sí? Vamos a leer aquí rápidamente lo que dice el Salmo 80. Salmo 80. Salmo 80. Salmo 80. Dice así, del verso 8 en adelante. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ello, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y sus sarmientos de los cedros de Dios. Y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada,
perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Sí? Entonces ahí vemos la alegoría. También tenemos el clima o gradación. Junta en un discurso palabras o frases que, de acuerdo a su significado, van ascendiendo por grados hasta terminar en un punto más extremo. Vamos a la palabra en Romanos. Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro de espada, como está escrito: por causa de ti somos todos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces allí vemos cómo va en grado. Sí, empezamos desde abajo y el tono va subiendo, el tema va subiendo para llevarnos a lo último, que es la excelencia de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces allí está. Bien, ahora vamos con figuras de brevedad de expresión. Otras figuras procuran la brevedad de expresión, resultan de la rapidez y energía en la mente del autor, que se esfuerza por omitir todas las palabras, ¿sí? No son necesarias que están de más. Por ejemplo, entre estas figuras de brevedad de expresión tenemos el elipsis. Consiste en la omisión de una palabra o palabras que completan la sentencia, pero no son indispensables para comprender su significado. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 13, dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto como el uno como el otro las destruirá el Señor. ¿Cuál es la palabra que se está omitiendo ahí? El verso es claro, ¿no? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto como el uno como el otro destruirá el Señor. Si no se le aplicara el elipsis a esto, hablaría para mí de la siguiente manera: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto como el vientre y las viandas destruirá el Señor. Entonces, ahí hay una omisión, ¿verdad? Vamos al otro. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces aquí está omitiendo, por ejemplo, lo normal. Si no se le aplicara el elipsis acá, o no hubiese un elipsis, diría de la siguiente manera: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que el hombre no alargue, o sea, iría aquí que el hombre está para acá, iría acá, su mano y tome también del árbol de vida y coma, y el hombre viva para siempre. Entonces mire que estamos aquí, esta palabra se está haciendo la brevedad de expresión llamada elipsis. Amén. Bien, sigamos. La braquilogía. Esta es otra forma concisa de abreviada de expresión.
la cual consiste especialmente en la omisión o no reputación de una palabra cuando tal repetición sería necesaria para completar la construcción gramatical. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 18. Porque tales personas no servirán a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Cuando usted mira el contexto de esta palabra, sabe de quién está hablando, ¿sí? Estamos hablando de aquellas personas. Cuando usted lee, por ejemplo, vamos a leerlo desde el 17 en adelante. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que apartéis de ellos. Porque tales personas, o sea, aquí estamos omitiendo de aquellos que causan divisiones y tropiezos, ¿sí? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces, allí vemos un ejemplo claro, también una braquilogía. El seuma consiste en dos sustantivos a los cuales se aplica a un solo verbo, aunque solamente uno de ellos se adapta al verbo. Vamos a primera carta a los Corintios, ahí está, capítulo 3, verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. ¿A qué aplica acá? ¿Cuál es el verbo? Beber, ¿verdad? Entonces, os di a beber leche. ¿Y qué pasa si no hubiese seuma? Os di a beber leche y no les di a beber vianda. Entonces este aplica, es para este, pero encierra en el círculo el significado de lo que se nos quiere decir allí. Antítesis consiste en poner una frase o palabra frente a otra de significado opuesto, resultando en un contraste de ideas. Vamos a Deuteronomio, o acá tenemos esta: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos la muerte, y la antítesis de muerte es vida, ¿sí? Entonces tú mira que todo encierra un verso. Entonces aquí aplicamos la antítesis o la antítesis. Dice aquí muerte, vida, ¿sí? Está en contraste. Bien. Figuras que suavizan la expresión. Otras figuras tienen por objeto suavizar una expresión. La razón de ellas suele ser la delicadeza del autor en un sentimiento de modestia. Por ejemplo, conocemos mucho esto y es el modismo, el eufemismo. Consiste en sustituir una palabra fuerte por otra menos ofensiva o que expresa de un modo figurado lo que se trata de decir. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios se refiere a la muerte, y en algunos casos dice y durmió, ¿sí? Y quienes no aplican esto dicen que no, que la persona no murió, sino que durmió, como porque la palabra, y lo aplican de una manera literal. Resulta que allí hay un eufemismo, o sea, para no decir y murió, ¿sí? Dice y durmió con sus padres. Entonces, son palabras que suavizan, ¿no? Por ejemplo, para no decir que tuvieron relaciones sexuales, dice y se llegó a ella, es un eufemismo también, o sea, siempre tiende a suavizar. La lítotes, o el litotes, como le dicen algunos, se afirma una cosa por la negación del opuesto. Otra modalidad de lítote es el empequeñecimiento de una persona, cosa con objeto de ensalzar otra. Vamos a Génesis 18:27, que me gusta este ejemplo. Génesis 18:27.
Dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, ¿sí? O sea, ¿cuál es el empequeñecimiento? Lo que empequeñece allí, la figura que se usa para lo que dice Abraham allí acerca de su vida, ¿sí? Soy polvo y ceniza. La meiosis está estrechamente relacionada con la litotes o el litotes. Es una figura de decisión en el cual se dice menos que lo que se quiere significar. Vuelvo a repetir, está estrechamente relacionada con la litotes o con el litotes. Es una figura de decisión de dicción, en el cual se dice menos de lo que se quiere significar. Vamos a 1 Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses. La carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 en adelante. Los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Vamos a la misma carta, 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Es que estaba leyendo la primera, perdón. Es la segunda. Leímos en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Ahora vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hebreos 13, 17 ahora. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Ahora vamos con la paradoja. Es una afirmación contraria a todas las apariencias, o la opinión común, absurda, imposible, pero al final resulta correcta. Vamos a Marcos 8:35. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 8. Verso 35. Dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Mateo 16:25. Porque Mateo 16:25 lo dice también de la siguiente manera: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por la causa de mí la hallará. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Verso 10 en adelante. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? Entonces allí tenemos lo que conocemos como una paradoja. Ahora vamos a las figuras que fortalecen la expresión. Hay figuras que dan más agudeza a una expresión o la fortalecen. Estas suelen ser resultado de una justa indignación o de una imaginación muy viva. Vuelvo a leer. Hay figuras que dan más agudeza a una expresión o la fortalecen. Estas suelen ser resultado de una justa indignación o de una imaginación muy viva. Entre las figuras que fortalecen la expresión tenemos la ironía, censura o ridiculiza bajo apariencia de complacer o alabar. Job capítulo 12, verso 2. Vamos a leerlo.
libro de Job, capítulo 12. Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Primer libro de los Reyes, capítulo 22. Verso 15. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o lo dejaremos? Él le respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Vamos ahora entonces, sigamos. La epiceusis refuerza la expresión por la simple repetición de una palabra. Aquí tenemos los versos, pero vamos a conseguir, por ejemplo, de cierto os digo, ¿sí? Eso es una epiceusis. La hipérbole ocurre frecuentemente en la Biblia y consiste en una exageración retórica. Vamos a hipérbole, el ejemplo de hipérbole. Génesis 22, libro del Génesis 22, verso 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena de esta orilla del mar, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, ¿sí? Entonces frecuentemente eso es una exageración, ¿sí? O sea, que dice una verdad, obviamente, ¿sí? O sea, se usa una exageración para dar una verdad. El pleonasmo es una expresión en la que se emplea la redundancia, los vocablos innecesarios con objeto de dar mayor vigor al lenguaje. Vamos a buscar el pleonasmo, Génesis capítulo 40, por ahí cerca. Génesis capítulo 40, verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. O sea, simplemente hay una redundancia allí, ¿sí? Porque era fácil decir, el jefe de los coperos no se acordó de José, y entonces le aplica el pleonasmo, sino que le olvidó. Entonces ahí vemos esta figura. Figuras de personificación. Hay figuras que también de índole personal. En este caso, las características personales se aplican dentro de situaciones figuradas. Vamos a ver lo que es la prosopopeya o personificación. Consiste en adjuntarle vida a ideas, cosas inanimadas, atribuyéndole hechos, ocasiones o acciones de personas. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 8. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 1:20. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, ¿sí? O sea, le estamos dando personificación a la sabiduría, ¿sí? Salmos 85, libro de los Salmos, capítulo 85, verso 10.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Entonces allí estamos viendo los ejemplos de prosopopeya o personificación. El apóstrofe consiste en cortar de pronto el hilo de la conversación o discurso para dirigir la palabra con vehemencia a una o varias personas, presentes o ausentes, vivas o muertas, a seres abstractos o cosas inanimadas. Vamos a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 47. Verso 6. Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Sí? Según el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Bien, entonces vamos a tocar este último, Mateo 23. Mateo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y los apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Sigamos. La fábula es muy conocida. Es una composición literaria en la que por medio de una ficción se da enseñanza moral. En ella intervienen seres inanimados o seres vivos, irracionales, que actúan y hablan como si fuesen personas. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14. Verso 9. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. ¿Sí? Entonces llevemos una historia ficticia para llevar un mensaje. Figuras simbólicas al hablar. Otras figuras denotan una manera simbólica de hablar, por el cual la verdad moral o espiritual es ilustrada por una analogía de experiencia común. En algunos casos expresan en dichos populares y enigmas. Por ejemplo, está el caso del proverbio. Todo el libro de proverbios tenemos allí como ejemplo. No hace falta explicarlo, ¿sí? Pero también tenemos el enigma. Es un tipo de alegoría que deja interrogantes de difícil solución. Vamos a Jueces 14, el libro de los Jueces, capítulo 14. Jueces 14, verso 14. Entonces dijo: del devorador salía comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿Sí? ¿Usted conoce la historia allí de Sansón? Entonces él les deja un enigma a los que estaban allí hablando, y se supone que estaba hablando era del león. ¿Sí? Proverbios 30, 29. Libro de los Proverbios 30, 29. Dice: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. ¿Sí? Entonces ahí hay lo que significa o el ejemplo de enigma.
La parábola se presenta en forma de narración relatando hechos naturales, pero no existentes, en este momento, siempre con el objeto de enseñar verdades importantes. Usted conoce ya las parábolas del Señor, hay bastantes ejemplos. La interrogación son figuras de lenguaje, solamente aquellas preguntas que no necesitan respuesta, porque ellas mismas conllevan a una respuesta lógica. Job 39.1. Job 39.1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando estaban pariendo? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando estaban pariendo? Es una interrogación. Figuras de representación simbólica. Tenemos el tipo, ¿sí? Es un suceso que involucra hechos, personas, objetos que nos hablan o representan algo similar en el porvenir. En este sentido, el tipo es exclusivo de la Biblia, ya que es profético. El tipo generalmente aparece en el Antiguo Testamento y tiene una referencia complementaria en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, está el caso cuando Isaac va a ser sacrificado, ¿sí? Dice de que allí estaba la representación de Cristo, ¿sí? A eso se le llama tipo. Por ejemplo, cuando habla del desierto, Israel en el desierto, ¿sí? O Israel cautiva allí en Egipto, se habla de la cautividad del pecado, ¿sí? Entonces, allí hay bastante, la Biblia está llena, cuando usted lee el Antiguo Testamento, sabemos de que se afirma en el Nuevo Testamento, entonces a eso se le llaman tipos. También tenemos el símbolo. Se presenta alguna cosa o hecho por medio de otro que es semejante en algún aspecto y se considera más familiar. Por ejemplo, el león se le da el símbolo de rey, ¿no? El león es símbolo de rey. La serpiente es alusiva a Satanás, la cruz es alusiva al sacrificio. Las ovejas es alusivo a los creyentes, y Egipto es alusivo al pecado o al pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos muchas personas que dicen, y es que cuando yo estaba en Egipto, o sea, para referirse a su tiempo antes de Cristo, amén. Y aquí concluimos con el antropomorfismo. Son palabras difíciles allí. Antropomorfismo consiste en atribuir a Dios, el que es espíritu amorfo, sin forma, características de la apariencia humana. Ejemplo, la Biblia habla de los ojos, la cara, la espada, el dedo de Dios, los ojos de Dios, la lengua de Dios, por decir algo, el ojo de Jehová, la mano de Jehová. Eso se llama antropomorfismo. Dios es espíritu amorfo, y por lo tanto pues no tiene figura, ¿no?, humana. Entonces a eso se le llama antropomorfismo. Ojo con esto, no podemos llamar antropomorfismo y Jesús tocó y Jesús la agarró, porque recordemos de que el Señor Jesús es Dios hecho carne, ¿no? Entonces ahí no hay antropomorfismo, ¿sí? Pero sí, cuando usted ve en el Antiguo Testamento y la mano de Jehová estuvo con él, entonces ahí hay ya un antropomorfismo. Ahora este antropopatismo consiste en atribuir a Dios sentimientos humanos que Dios, por su naturaleza divina, no puede sentir. Ejemplo, y Jehová se airó, y Jehová se arrepintió, y Jehová se puso triste, por decir algo, y se entristeció Jehová. Entonces es colocar sentimientos humanos al Señor, ¿sí?, al Padre. Entonces allí tenemos esta y se arrepintió Jehová. Entonces allí tenemos esta figura, varios ejemplos de esta figura.
Bien, mis amados hermanos, doy gracias a Dios por habernos permitido culminar esta materia. Espero que haya sido de bendición y que sea la mano de Dios ayudándonos cada día en poder aprender más de su palabra. Cada día podamos entender con mayor precisión los métodos de enseñanza para ser aplicados en su palabra y poder comprender su palabra y que nos sea de gran ayuda. Amén. Gracias por todo, gracias por su disposición de aprender, gracias por su disposición de querer cada día hacer de la palabra el centro de su vida. Dios los bendiga, Dios los guarde.